empezar este quinto taller virtual, Medidas de Bioseguridad en la Gestión Municipal. El día de hoy tenemos en nuestra palestra a Luciana Mermet, la representante residente del PNUD, y a Bernarda Saure, la directora ejecutiva de ACOBOL. En este espacio, para ustedes, candidatas a concejalas y alcaldesas, vamos a tratar sobre las diversas medidas y protocolos de prevención y acción municipal que deben desarrollarse en este marco tan difícil que es por la pandemia de COVID. Sin más preámbulos, querida Luciana, por favor quisiera darte la palabra para que inicies este espacio. Bueno, muchas gracias, Nájera. Muy buenos días. Quiero saludar con mucho cariño a Bernarda Claure de ACOBOL. Es un gran honor, Bernarda, compartir contigo este espacio. Y en segundo lugar, saludar muchísimo, con mucho cariño también a todas las candidatas y a toda la audiencia que se une a este conversatorio de hoy, todas las alcaldesas, concejalas y candidatas para estas elecciones subnacionales 2021 que se acercan de manera ya muy vertiginosa. Este espacio realmente lo hemos pensado para traer un recurso muy importante de la mano de ACOBOL, la Asociación de Concejalas de Bolivia, que es un actor central en la gestión de redes alrededor de la autonomía política y la realización de derechos políticos de mujeres en Bolivia. Y hoy realmente lo que pensamos con Bernarda, con Percy Calderón, nuestro asesor en salud en el PNUD, que va a estar compartiendo con ustedes algunos lineamientos, era la necesidad a nivel de la gestión pública municipal que se relacionan con las competencias en el ámbito legislativo y ejecutivo y compartir con ustedes experiencias desde la perspectiva de la gestión municipal para darles algunas herramientas a quienes están ya gestionando y quienes están por gestionar en el marco de elegirse como concejalas o alcaldesas en las elecciones de marzo del 2021. Y la motivación que hemos tenido para este evento tiene que ver con el contexto sanitario. Todos y todas hemos atravesado este último año con mucha dificultad alrededor del contexto de salud pública, de salud en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en las instituciones en las que nos desempeñamos. Y el COVID-19, esta pandemia, realmente ha puesto al desnudo las dificultades, digamos, que tenemos a la hora de gestionar recursos escasos y cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a contribuir en el manejo adecuado de la gestión pública municipal. Entonces, la idea hoy realmente es darles una bienvenida muy cordial en este espacio de reflexión. Es un espacio en el que queremos informar y dar a conocer a las candidatas las diversas medidas y protocolos de prevención y acción municipal que deben desarrollarse en este marco. Todo esto se hace en el proceso, digamos, en el marco del proceso electoral, y creemos que es una excelente oportunidad para brindar estas herramientas y también generar una suerte, digamos, de retroalimentación por parte de ustedes desde la perspectiva de la práctica cotidiana que ustedes tienen en el territorio, qué cosas tal vez también podemos capturar como buena práctica o como retroalimentación para nosotros. Esta alianza con ACOBOL y este espacio, digamos, que se ha generado también se ha realizado, digamos, es en el marco es producto, digamos, del trabajo que hemos realizado sistematizando en cartillas, que creo que son de muy fácil utilización, de fácil comprensión y que brindan información clara y oportuna para el consumo de todas ustedes. Así que sin más, me da mucho gusto pasarle la palabra a Bernarda para que ella también haga los honores de darnos una breve introducción y me quedaré, por supuesto, escuchando la presentación y con mucha atención, escuchando sobre todo las reacciones que generan ustedes este espacio. Muchísimas gracias y bienvenidas nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy cordial a todas las candidatas y todos los candidatos que también se encuentran. A todos ustedes, Luciana, es un honor para nosotros tenerte en esta plataforma. Sabemos que nuestro devenir permanente con ustedes es importante y ustedes también en el largo de la trayectoria
de este tiempo, nos han apoyado mucho. Para nosotros es un gusto presentar esta cartilla a través de Percy y de los compañeros que van a exponer, dado que es una cartilla de medidas de bioseguridad para los municipios. En realidad se ha pensado en este marco, como decía la compañera Luciana, es lo que debemos más o menos y los principios básicos de lo que se debe hacer en los espacios municipales, en los parques, en las calles, en las infraestructuras. Creo que la presentación de esta cartilla está ligada también a todas las medidas de bioseguridad, estimados concejales y alcaldesas y compañeros que quieren entrar a la cancha ya de los municipios para ir preveyendo las acciones que se debe hacer en función de esta pandemia y en función de prevenir también la salud de la población. Para nosotros decirles que es importante tener la estrategia conjunta, aunar esfuerzos con PNUD, es una garantía en nuestra gestión y aparte le da la seriedad que como mujeres y como ustedes, autoridades, la vamos a tener permanentemente. Gracias, Luciana. Gracias por el apoyo. Gracias a ustedes por la participación. Bueno, y a partir de ahora yo ya cedo la palabra a nuestra compañera Nájera, que ella va a continuar con el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Bernarda, y gracias a todos los candidatos y candidatas conectados. Muchísimas gracias por estas palabras de introducción y gran motivación también de este espacio, no solamente para conocer, sino también para reflexionar sobre estas problemáticas. Ahora tengo el gusto de dar la palabra al doctor Percy Calderón, que es el asesor en salud del PNUD en Bolivia, que nos hará una breve presentación de las recomendaciones de bioseguridad para los gobiernos autónomos municipales frente al COVID-19. Es un gusto tenerte aquí, Percy, por favor. Bueno, muy buenos días, Luciana, buenos días, Bernarda, buenos días, Nájera, buenos días a todas las colegas y a todas las participantes en esta pequeña conferencia que se va a dar sobre el tema de bioseguridad. Agradecer en primera instancia la invitación que se ha realizado al PNUD y en este caso a la unidad de salud que tenemos dentro del PNUD. Y bueno, estoy dispuesto a poder quizás transmitir algunos conceptos, quizás algunas guías en relación al tema de bioseguridad y la gestión municipal, ¿no? Entonces, si pudiera compartir la pantalla, querida Nájera, o es que tú vas a... Como tú prefieras. ¿Quieres que ya tienes habilitado el acceso? Perfecto, entonces voy a empezar a... No sé si ya pueden ver la pantalla completa. Sí, todo perfecto. Está la pantalla completa, ¿verdad? No, todavía no. Hazle uno atrás, eso. En la parte de abajo, tal vez ahí. Okay. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para la presentación, pero vamos a ir empezando y de acuerdo a la dinámica de las preguntas también vamos a responderlas, ¿no? Bueno, en realidad la presentación va a estar que todo embarcada en el tema de bioseguridad. Se había pedido precisamente de que pueda hacer énfasis sobre todo a algunas competencias que tienen los municipios y algunas responsabilidades que tienen en relación al tema de bioseguridad en relación a la COVID, ¿no? Antes de empezar, quiero mostrarles un poco, esta es la situación actual, es el reporte del día de ayer en relación a los casos de COVID. Como verán, 789 casos nuevos han sido reportados el día de ayer. Estamos ya en una fase de descenso, en realidad, de la segunda ola que hemos tenido. Hemos tenido incluso hasta 3,000 casos reportados por día. Y obviamente ya estamos en una estamos empezando a disminuir prácticamente la tendencia en la segunda ola, ¿no? Esto también se puede ver reflejado en esta curva de tendencia, donde podemos ver ya el histórico desde marzo del año pasado, hasta el 10 de marzo que ingresó el COVID a Bolivia, y donde hemos tenido precisamente los meses de julio y agosto la primera ola, y podemos ver ya, digamos, en la parte de
derecha, la segunda ola con mayor impacto quizás. Y esto quizás no es que en la segunda ola ha sido mayor caso, sino que en esta segunda ola ha habido obviamente una mejora en la capacidad diagnóstica, ¿no? En relación a la detección y al registro de casos de COVID, ¿no? Creo que eso marca un poco la diferencia y la comparación entre las dos olas. De todas formas, ahorita estamos ya en pleno descenso, como lo decía, y bueno, estamos obviamente quizás un poco más tranquilos, pero quizás aún los hospitales están saturados de pacientes, todavía esto no ha mejorado y obviamente esperemos, digamos, que más adelante esta situación mejore, ¿no? Importante recordar algunos temas en relación a COVID, ¿no? Por ejemplo, este es un virus de uno de los que existe ya en el mundo, de que produce un resfrío y es altamente contagioso. Es la diferencia prácticamente que se tiene con el resto de los virus, pero tiene una característica que tiene una letalidad baja, ¿no? Si bien tiene alta tasa de contagio, tiene una letalidad baja y un promedio mundial del 3%, ¿no? Del 100% de los pacientes que van a enfermar COVID, hay un 80% que va a enfermar como un resfriado común, ¿no? Y de ese 80%, prácticamente el 60% va a tener, digamos, síntomas leves y un 20% es asintomático, ¿no? Y ese creo que es uno de los problemas más grandes que tiene este virus, porque ese 20% de alguna forma, al ser asintomático, es el que prolifera el virus en el resto de la población, ¿no? Es una característica importante. De ese 100%, un 20% prácticamente puede tener alguna complicación, 15% necesita sí una atención en un hospital y un 5% podría recurrir o necesitar un servicio de terapia intensiva, ¿no? Creo que este tema es importante que ustedes lo conozcan. No voy a hacer énfasis en el tema de los síntomas porque entiendo de que todos ya conocemos cómo es el COVID, la fiebre, el dolor de cabeza, la tos seca, la dificultad para respirar, las mialgias, las artralgias, son parte, digamos, de toda la sintomatología. Además, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que también son algunas características en cuanto a la sintomatología. Algo importante mencionar que las poblaciones más vulnerables a complicaciones prácticamente son los adultos mayores, ¿no? Y personas que tienen bajas defensas, que tienen factores de riesgo como la obesidad, como el tabaquismo, o tienen enfermedades crónicas de base como la diabetes, hipertensión o quizás alguna enfermedad de base que haga que nuestro sistema inmunológico no esté, digamos, en pleno equilibrio. Entonces, creo que es importante recordar esto para que precisamente en el marco de esta pequeña diapositiva quizás pensar cómo plantear algunas acciones de prevención. Perdón. Ok, ¿cómo se transmite el COVID? Creo que también es importante. Estoy haciendo énfasis sobre todo en estas partes porque producto de esto tiene que haber una respuesta para evitar o fortalecer las medidas de bioseguridad. La principal vía de transmisión es la aérea, ¿no? A través de esas pequeñas gotículas que uno al hablar, al toser o al estornudar prácticamente las dispersa. Esas gotículas generalmente hasta 1 metro, 1,5 metros, pueden estar en la superficie y luego precipitan. Estas pequeñas gotículas son las que precisamente expulsan o son los transmisores del virus, ¿no? Es por eso precisamente de que la principal vía de transmisión es el contacto con otra persona que tenga el virus y que obviamente no esté protegida con un barbijo o a otra persona que tampoco esté protegida. Creo que tenemos que hacer principal énfasis en esta parte porque producto de esto es que salen algunas medidas de distanciamiento social, de no frecuentar lugares donde hay mucho hacinamiento. Creo que por eso precisamente se debe enfocar bastante las acciones de prevención a la parte de el hacinamiento de personas, por precisamente esta principal vía de transmisión. La otra vía de transmisión es el contacto por la piel. Y el contacto por la piel precisamente es al tocarse los ojos, la nariz, la boca, y obviamente producto de que pueda haber tocado, saludado con la mano o haber tocado algún objeto que haya estado expuesto también a la saliva y a estas gotículas que les decía de pacientes que han estado con COVID.
Si bien, digamos, esta vía de transmisión es más baja, es el 10% de posibilidad en realidad. ¿Por qué? Porque el virus, al estar expuesto al sol y al ambiente, se inactiva de manera rápida, ¿no? Entonces, si bien en algunos documentos se ha mencionado de que puede durar 72 horas en superficies de plástico, acero inoxidable, 4 horas en superficies de cobre y en superficies de cartón o papel 24 horas, este tiempo de sobrevida que tiene el virus puede ser mucho menor con la exposición precisamente a los rayos ultravioleta del sol, a la ventilación, a los cambios de ambiente que pueda tener en cualquier lugar y obviamente también a la desinfección, ¿no? Con algunos insumos. Es por eso que precisamente esta vía de contacto de piel, precisamente es la posibilidad es de un 10%, porque obviamente existe una gran posibilidad de la inactivación del virus en el medio ambiente. Ahora bien, si es que nosotros no mantenemos algunas medidas en cuanto al saludo de manos o en cuanto al lavado de manos, a la desinfección, puede ser también una vía de transmisión interesante en porcentaje más alto, porque nosotros estamos acostumbrados a tocarnos los ojos, la nariz, la boca casi unas 100 veces al día, sin darnos cuenta. Si ustedes ponen atención el día de hoy, cuántas veces llevan sus manos al rostro, van a darse cuenta que involuntariamente es parte de nuestros movimientos, podríamos decir, ¿no? Tocarse la mano, tocarse la nariz, tocarse la boca, tocarse los ojos. Prácticamente también es una vía de contagio si es que uno no mantiene sus manos limpias y obviamente no mantiene, digamos, esa limpieza en alguno de los materiales que pueden ser utilizados por otras personas. Me he quedado mucho en esta diapositiva porque creo que a partir de ello tienen que surgir las medidas de bioseguridad, porque esas son las principales vías de transmisión. El virus no está flotando por el aire, no está, si uno está en un ambiente abierto, el virus no es que está flotando o se transmite en el aire, tiene que haber otra persona que tenga virus cercana, ¿no? Y es por eso principalmente que se tiene que tomar en cuenta estas principales vías de transmisión. En esta tabla creo que resume prácticamente cuál es el riesgo y qué lugares tienen mayor riesgo de transmisión a la COVID, ¿no? Recientemente se ha hecho un estudio precisamente para ver el riesgo al COVID en diferentes aspectos laborales y bueno, creo que esta diapositiva resume prácticamente todo esto. Y si ustedes se dan cuenta, los niveles más altos de los lugares donde puede haber transmisión son obviamente en los hospitales prácticamente que están trabajando, atendiendo pacientes con COVID. En estos servicios, precisamente, al tener bastantes pacientes con COVID, la carga viral en los aerosoles que están dentro de los ambientes es elevada y la posibilidad de transmisión es alta, ¿no? Y estoy hablando de hospitales COVID. Pese a ello, en esos hospitales, por los protocolos de bioseguridad que tienen, muchas veces el personal está bien protegido, ¿no? Porque cumple protocolos estrictos. Pero hay otros hospitales que son los hospitales verdes que no atienden COVID, entre comillas, porque podría existir pacientes que tengan COVID y que reportan que no tienen o que sean asintomáticos y obviamente al tener esa seguridad en estos hospitales, muchos de los médicos, enfermeras están siendo afectados, ¿no? Precisamente por pacientes que son asintomáticos o que no han todavía sido diagnosticados con COVID y que están acudiendo a estos hospitales. Estos lugares son de alto riesgo. También son lugares donde está circulando bastante carga viral, como les decía. El transporte público creo que es uno de los lugares también de mayor riesgo de contagio, puesto de que tanto en los minibuses, en los micros, quizás menos en los taxis, obviamente el hacinamiento es fuerte, muchas veces las ventanas no están abiertas, entonces uno prácticamente está respirando los aerosoles que están emitiéndose por las diferentes personas que están en el virus, ¿no? Y obviamente eso creo que es un alto riesgo para el contagio en estos lugares por precisamente el hacinamiento que les había mencionado. Los otros lugares son los bancos, los lugares donde se dan servicios prácticamente a las personas, los cajeros, donde prácticamente cada persona va y obviamente toca los botones, que estos deberían ser de alguna forma también tener alguna estrategia de bioseguridad. Los lugares
en las oficinas que son de alto tránsito, como los elevadores, las rendijas de las gradas, que por alguna forma todos van tocando de por sí para no caerse, o apretar el botón del ascensor, pueden ser también lugares donde si no se presta atención en el tema de la desinfección o la limpieza, podrían prácticamente también ser, digamos, una fuente de transmisión a otras personas. Los cines, las academias, los gimnasios, los mercados públicos, los supermercados también, los restaurantes y los consultorios. Ustedes se dan cuenta, estamos yendo de un alto riesgo a un bajo riesgo, y el bajo riesgo obviamente es estar en tu casa, ¿no? Estar en tu casa y obviamente mantener una cierta limpieza dentro y que no esté alguien, digamos, contagiado con el COVID. Uno se siente seguro. Lo mismo en los vehículos particulares, cuando uno sale en su vehículo, y muchas veces creo que ha sido criticado a mucha gente en el entendido de que cuando están en sus vehículos no usan barbijo, porque obviamente están protegidos dentro de su vehículo, ¿no? Ahora, si andan con las ventanas abiertas y están con personas al lado del vehículo, obviamente podría sí, de alguna forma, ser peligroso, pero principalmente la gente anda con sus ventanas cerradas y sin barbijo y se constituye, digamos, en un bajo riesgo de transmisión. Pero si ustedes se dan cuenta y analizando un poco este análisis de alto riesgo a bajo riesgo, la característica principal es prácticamente el hacinamiento, ¿no? La concentración de gente en cines, en gimnasios, en mercados públicos, en supermercados. Y en estos lugares prácticamente es donde más gente exista, más probabilidades existe de una transmisión, ¿no? Entonces, creo que con esta diapositiva es importante tenerla en cuenta para precisamente en el marco de todo este escenario plantear algunas medidas que puedan minimizar o puedan brindar de alguna forma cierta seguridad o disminuir la probabilidad de transmisión a la gente y a la población, ¿no? Entonces, creo que es importante mantener esta diapositiva. Y aquí entramos un poco ya al tema de la gestión de la COVID desde los gobiernos municipales. Sabemos de que en cada nivel de gestión, tanto ministerio, gobernación, municipio, existe, digamos, ciertas competencias, ciertas responsabilidades, ciertas atribuciones, y dentro de esta, precisamente, un resumen de algunos boletines que se están produciendo para los gobiernos municipales, es importante recordar esta situación, que es la competencia de los gobiernos municipales. Una, principalmente, el controlar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los ámbitos de competencia municipal, ¿no? Creo que eso es importante. El cumplimiento de las medidas de bioseguridad es clave para los gobiernos municipales, se tiene que tener una política para eso. También es potestad del gobierno municipal generar, digamos, las restricciones en las salidas, horarios de circulación o salida de las personas a través quizás de las terminales de los que se está dando, digamos, en esta segunda ola, que de alguna forma generan de que no haya mucha concentración de gente. Como usted se han dado cuenta en las diapositivas anteriores, cuanto más gente haya concentrada, más probabilidades de transmisión. Entonces, precisamente este tipo de restricciones no anulan la transmisión, pero sí reducen la probabilidad de transmisión. Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, creo que también es importante, y por la Organización Panamericana de Salud. De hecho, en la parte de abajo he generado un link del Ministerio de Salud, donde prácticamente están todos los protocolos de bioseguridad, de manejo clínico, hasta de internación para los pacientes con COVID, que son las directrices, y que después quizás podamos hacer un pequeño paseo por esta página para que ustedes vean de que existe la normativa como ministerio para precisamente apoyar a la gestión de los gobiernos municipales en temas de bioseguridad. Contar con una línea telefónica fija o celular de atención exclusiva, o un medio alternativo de comunicación, creemos que es importante, y sobre todo, esta recomendación está prácticamente ligada con esta, ¿no? De realizar campañas comunicacionales sobre las medidas de prevención, algo que creo ustedes lo han vivido, lo hemos vivido todos, ha sido un poco esa parte de la falta de información. O sea, ¿qué pasa cuando una persona está con un dolor abdominal y no necesariamente tiene COVID? ¿Dónde tiene que ir? Muchos hospitales se han categorizado como hospitales verdes, donde no atienden pacientes COVID,
otros hospitales sí se han categorizado como atención a COVID, pero muchas veces esta información no está difundida a la población y hay que buscar las formas de segmentar a esa población que nosotros tenemos en cada municipio de manera de ver cuál es la mejor vía de comunicación para cada una de esas personas, ¿no? Hay personas que no pueden acceder quizás a la televisión, hay personas que más acceden a la radio, hay personas que más ven a través de redes sociales. Entonces, de alguna forma hay que buscar los mecanismos para de alguna forma brindar información y comunicación para que la gente sepa, uno, cuáles son los establecimientos de salud que están atendiendo a los pacientes COVID y también a los pacientes no COVID, que esto también es importante, tener listas de hospitales, teléfonos, ubicaciones, direcciones, que creo que eso es algo muy importante de brindar a la población en el marco de su municipio. El otro tema es también tener brigadas de reacción rápida o de respuesta rápida ante los casos, digamos, que puedan existir en diferentes lugares, que creo que es una estrategia de vigilancia comunitaria también que la ha establecido el ministerio y que en algunos municipios se está dando, y obviamente tener cualquiera de los mecanismos, ya sea una línea, ya sea a través de redes sociales, radio o televisión, esta información para que las personas sepan dónde tienen que acudir, dónde tienen que ir, porque muchas veces en la información que estamos viendo dicen, si tiene tos, si tiene, acude a un centro de salud, pero nadie te dice a qué centro de salud. Es importante saber esto, ¿no? Porque muchas veces están buscando a dónde llevar a sus familiares y no saben si llevar a un hospital o a otro porque no tiene COVID o tiene COVID y cuál es el procedimiento. Importante dar información sobre la red de laboratorios autorizada que realiza el diagnóstico de COVID, porque mucha de la gente no está acudiendo a los establecimientos, sino se está tratando con médicos particulares a través de telemedicina o con familiares, médicos particulares, conocidos, a través de protocolos que quizás ya han sido muy difundidos y estandarizados, pero esa gente está un poco desorientada en qué paso seguir, qué pasa cuando yo identifico un signo de riesgo y tengo que ir a un hospital, dónde tengo que ir, a quién tengo que llamar, cómo me tengo que transportar, qué me van a pedir en ese lugar. Creo que esa información, estoy siendo un poco específico en este tema, porque creo que esa ha sido una de las debilidades que se ha tenido durante las 2 olas, que no había mucha información, ¿no? Y esto precisamente es producto de que no había una estrategia comunicacional que ha acompañado prácticamente todo este proceso. Por otra parte, el contar con un protocolo también y definir áreas exclusivas y habilitadas para el tema de cementerios municipales, para el entierro de personas fallecidas por COVID. Creo que es un tema que lo hemos visto en estas últimas 2, 3 semanas en Oruro y en La Paz. Creo que había un poco hasta incluso de hacinamiento en las funerarias de cadáveres de pacientes con COVID, precisamente porque no había como que una reglamentación clara sobre este tema, y creo que es importante que los gobiernos municipales prevean, digamos, esta situación. Aquí está, y este es un conjunto de recomendaciones quizás grandes, que debería, digamos, de alguna forma hacerse cargo la gestión de cada gobierno municipal en temas de bioseguridad o de políticas de bioseguridad y de control para el tema de la COVID. Como habíamos visto a un principio, uno de los lugares donde mayor probabilidad o mayor riesgo de contagio eran precisamente los del transporte público, ¿no? Entonces, precisamente aquí, en este boletín que se va a difundir, están, digamos, algunas de las recomendaciones que se deberían controlar y pedir al transporte público y al transporte privado, quizás que exista en cada uno de los municipios, ¿no? El tema de anular algunos asientos, que es reducir prácticamente al 50% la capacidad de cada uno de del transporte que corresponda, del minibús, del micro y demás, que de alguna forma eso permite de que se reduzca la probabilidad de transmisión, ¿no? El hacinamiento. El uso obligatorio del barbijo, tanto de parte del chofer como del pasajero. El tema de la desinfección frecuente, al ser estos medios de transporte de alto tráfico, no es que el virus vive ahí en el asiento, sino tanta gente toca con sus manos los asientos, las puertas y demás, que no sabemos, digamos, cuál de los 100 que han pasado por ahí puede de alguna forma estar con COVID y puede de alguna forma haber dejado el virus, ¿no? Entonces, que es importante la fumigación de desinfección frecuente de los vehículos, que de alguna forma minimiza el riesgo.
El tema de los separadores de plástico, creo que en esto ha sido un gran avance que se han tenido en muchos municipios, donde prácticamente los taxistas, radiotaxis y minibuses han colocado separadores de plástico, que es de alguna forma una muy buena forma de prevención. Ideal sería de que tengan en cada asiento, pero quizás esto en la práctica no es factible. Mantener los vehículos de transporte público permanentemente ventilados, y este es un aspecto bien importante, no solamente para la COVID, para la tuberculosis y para otro tipo de infecciones o de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Es la ventilación. En los minibuses, cuando uno entra, obviamente tiene que tratar de propiciar de que las ventanas están abiertas y haya una circulación constante de aire, ¿no? El tema es muy importante la ventilación de los minibuses y de los lugares, y obviamente es importante que se haga cumplir eso. Puede ser que esté haciendo frío o no, pero es importante mantener, digamos, los vehículos ventilados, tomando en cuenta de que son los lugares de mayor riesgo, ¿no? Y obviamente coordinar también con la policía para el control y la circulación de los vehículos y de las personas, que creo que eso es importante. Ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, el control de las salidas de las personas o las restricciones que se pueden generar a través de los municipios y su cumplimiento en algunos lugares privados como bancos, restaurantes, supermercados, mercados. Creo que es una competencia tanto del municipio, que debe ser coordinada con la policía para su cumplimiento, ¿no? Creo que ahí cerramos esta parte de transporte público y vamos a entrar un poco al tema de bioseguridad en entidades. Como veíamos también, los niveles de riesgo que teníamos estaban prácticamente en lugares que concentra gente, como son las entidades financieras, los bancos, y también en instituciones públicas también y privadas, donde las personas necesitan hacer un trámite, como son las alcaldías o otros entidades públicas donde se necesita prácticamente ir, ¿no? Entonces, aquí precisamente lo que hay que hacer es controlar el uso del barbijo. Eso tiene que ser al ingreso. Ya hay estudios recientes que han demostrado de que el uso del barbijo, el uso adecuado del barbijo, reduce hasta un 92% las probabilidades de transmisión, ¿no? Y ese es un mensaje bien claro. Y recomiendan incluso que se use un barbijo, los de triple capa o los barbijos quirúrgicos, y un barbijo de tela. Y el de tela obviamente pueden lavarlo diariamente, pero el barbijo interno es el desechable, que generalmente se lo puede usar solamente un día. Hay limitaciones, son 4 horas, ¿no? Lo que menciona, pero obviamente sabemos de que cada 4 horas nadie va a poder, digamos, financiar el recambio de esos barbijos. Es por eso que se recomienda el uso de barbijos, esos de triple capa, los barbijos quirúrgicos que llaman, y esos sí tienen que ser de cambio diario, ¿no? De cambio diario. Y obviamente el barbijo de tela puede ser el barbijo que de alguna forma sea el que lo podamos lavar cada día, secar, exponer a los rayos de sol. Los rayos ultravioleta matan al virus, así que de alguna forma esta situación puede ser mucho más favorable. Entonces, el controlar el uso del barbijo es clave, es clave. No deberíamos nosotros permitir que haya gente circulando en ambientes hacinados o en ambientes públicos si no tienen barbijo. Y creo que eso es algo muy importante y lo recalco porque ya hay evidencia de que reduce un 92% la probabilidad de transmisión, ¿no? Entonces creo que es importante tomar en cuenta. El medir la temperatura es un aspecto que sí se está realizando. Es un poco más una medida de restricción y que la gente de alguna forma se mide en ir a un hospital, porque puede ser que tome también un ibuprofeno, un paracetamol, y obviamente va a su temperatura, siga con COVID y pueda entrar a uno de estos recintos. Pero de alguna forma se constituye el medir la temperatura como que en una restricción psicológica a las personas que tienen COVID y digan, bueno, por ahí voy y me van a medir y estoy con temperatura y no me van a dejar entrar. Entonces, es una medida también que se puede utilizar de esa forma. El limpiar, desinfectar los espacios de acceso público, como les decía, el virus no vive mucho tiempo, pero sí por la gran cantidad de gente que toca, que manipula las barandas, las puertas y diferentes en diferentes lugares públicos, se hace de que pueda el virus de alguna forma
transmitirse, ¿no? Es por eso de que la limpieza y la desinfección en estos espacios de acceso público tiene que ser frecuente. Se recomienda generalmente que cada 2 horas pueda entrar el servicio de limpieza para que pueda hacer una desinfección, ¿no? Y si es permanente, mucho mejor. Desinfectar los espacios de trabajo, que creo que también es importante. Tenemos muchos funcionarios que están trabajando 8 horas en su trabajo y obviamente tienen que hacer pausas de 2 horas para poder hacer la desinfección de los lugares, tanto para protección de los funcionarios como también para la protección de las personas a las cuales atienden, ¿no? Mantener ventiladas las oficinas, como lo decía en el tema de los minibuses, la ventilación y la iluminación es importante en cualquier tipo de ambientes, ya sean ambientes públicos, en los domicilios y demás. La ventilación es importante para que el virus muera y el tiempo de sobrevida sea menor. Lo mismo que los rayos ultravioletas. Ambientes ventilados, iluminados, es lo que se requiere para precisamente reducir la transmisión. Y esto también es importante cumplir en algunas de las entidades. La separación de residuos peligrosos de basura, el tema de desechar los barbijos, que ese es otro tema que hay que también tomar en cuenta. Hay gran cantidad de uso de barbijos, pero también tiene que haber quizás políticas para el desecho y el manejo de residuos, en este caso de los barbijos, para que no estén tirando por diferentes lugares y tengamos siempre un lugar donde podamos tener estos barbijos desechados. En instituciones públicas también es importante, al igual que en las financieras y demás, exigir el uso de barbijos. Y hay algo y una característica que generalmente pasa, que es cuando uno anda en la calle, anda con su barbijo, llega a la oficina, se reúne con los colegas y se sacan el barbijo. Que eso es el peor error que pueden cometer, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente están llegando a un lugar hacinado, con quizás no mucha ventilación, y no guardan la distancia, y mientras toman el café, almuerzan, están sacándose el barbijo y obviamente están abriendo una vía de contagio de una a otra persona, ¿no? Porque los aerosoles pueden expandirse a 1,5 metros y obviamente de alguna forma pueden, digamos, ser una vía de transmisión. Creo que es importante también tomar en cuenta estos aspectos. Sé que hay tiempos para la alimentación. Estos quizás tienen que ser también con horario para que de alguna forma no se concentren toda la hora de almuerzo. Estamos en otra época. Así que hay que tratar, digamos, también de limitar eso. El tema de promover el uso de alcohol en gel, creo que este es algo que nos ha beneficiado harto. Ya creo que hay una cultura del uso de alcohol en gel, de alcohol en atomizador, del lavado de manos. Creo que eso es algo muy bueno que ha traído el COVID, ¿no? Que ha generado de que la gente ahora sea un poco más limpia en temas de el lavado de manos, y hay que tratar de mantener y darles a los funcionarios el acceso precisamente al tema del alcohol en gel, a los funcionarios y a las personas que vengan, garantizar el distanciamiento, que es también importante, ¿no? Los espacios que tiene que haber en una fila de 1 metro a 1,5 metros, a 2 metros, para de alguna forma tratar de evitar ese hacinamiento. Los letreros, ¿no? Las señales éticas que se tienen que colocar en relación a la cantidad de personas que tienen que existir en ciertos lugares. El poner letreros y establecer distancia entre las personas, como lo decía, e instalar separadores para la atención a los usuarios. Creo que todas estas acciones que estoy mencionando son algunas de las que han sido aplicadas en muchos lugares, algunas quizás no de manera estricta, pero creo que es importante que todos conozcamos que son medidas y que deberían estar incluidas dentro de protocolos que también deberían estar dentro, digamos, de los gobiernos municipales para la socialización. En temas de ambientes públicos, ¿no? Creo que ahí estamos hablando de farmacias, mercados, los centros de abastecimiento o tiendas de barrio y otros supermercados. De la misma forma, quizás aquí hay una diferencia, no son lugares de mayor tráfico, quizás están algunos ventilados y al aire libre, que como les decía, eso es mucho mejor por los rayos ultravioleta y por la ventilación, pero igual tenemos que tomar algunas medidas, ¿no? En este caso, el control del uso del barbijo en el personal es importante, también las restricciones, como les decía, en el tema de medir la temperatura a todos los clientes o a todas las personas que van, que de alguna forma restringe, ¿no? A que, digamos, tenga uno temor de acercarse al lugar, porque puede ser de que él sepa que está con COVID, pero igual quiere ir a hacer una compra o alguna gestión.
pero al ver el termómetro obviamente se restringe y obviamente puede limitar también eso, el contagio, la limpieza, como lo decíamos, la desinfección de los espacios de trabajo, eso tiene que ser permanente, y obviamente desinfectar los productos de venta, que también mucha gente en los supermercados, en los mercados toca los productos, las frutas y algo, y obviamente esa manipulación genera, digamos, de alguna forma también un cierto riesgo de contagios. Por eso que tiene que la limpieza hacerse de manera constante y también exigir, digamos, en estos lugares el tema del manejo de residuos peligrosos, ¿no? Unos lugares específicos para botar los barbijos y obviamente la basura de manera diferenciada. Creo que ese es un manejo que tiene que existir sí o sí. En el resto, digamos, tiendas de barrio, almacenes, supermercados, también tiene que ser, es una transversal. El uso del barbijo creo que es clave para todo. Ya les había dicho, reduce el 92% del contagio al COVID. O sea que si uno está con un barbijo y lo usa de manera adecuada, se puede sentir como que protegido, ¿no? Y creo que es importante en todos los lugares, en todos los ambientes, por el nivel de riesgo, el uso del barbijo es clave. Y obviamente un uso del barbijo adecuado, lo vuelvo a decir, ¿no? En este caso, no usar un barbijo por 5 días, ¿no? Y decir, ay, no lo he usado mucho, lo seguiré usando, sino tener cierto criterio también para el uso del barbijo. Ahora está a un precio más accesible, no está como en la primera ola que los costos eran elevados porque nos ha pescado a todos, digamos, sin ningún tipo de protocolos. En cambio, ahora sí, ya los barbijos están accesibles, se pueden acceder y obviamente hay de diferentes tipos, ¿no? Como los KN95, que duran un poquitito más que los barbijos, los de triple capa. Y bueno, de alguna forma esto también va a reducir el riesgo, ¿no? El garantizar el acceso al personal, a los vendedores de alcohol. O sea, ustedes han debido visitar muchos, quizás supermercados, o en algunos lugares sí están ahí el alcohol en gel o el atomizador, lo están cumpliendo como un protocolo, ¿no? De tenerlo ahí, pero nadie está controlando que lo usen. Entonces creo que es una forma, digamos, de fortalecer esta parte, que si bien algunas medidas de bioseguridad sí están implementadas, quizás de alguna forma exista una persona en cada lugar, en nuestros lugares, sobre todo mercados, ferias, centros de abastecimiento, que de alguna forma trate de generar la cultura de que la persona sea antes y después de salir, y obviamente también ver medidas de distanciamiento, las señales éticas que son importantes, tema de poner señales para el distanciamiento entre personas y los separadores, ¿no? Creo que prácticamente es eso lo que quería mostrarles. Creo que mis colegas tienen ya los boletines establecidos. Yo he tratado de hacer más que todo un resumen de todo lo que es bioseguridad en tema de gestión pública, y obviamente cuáles son las competencias y qué nosotros deberíamos hacer. Creo que aquí he dado un resumen de esos boletines. Entiendo de que mis colegas van a compartir con ustedes los boletines que se han generado, que tienen prácticamente toda esta información, y solamente quizás algo que quizás no he abarcado mucho, pero que también es parte y competencia municipal, es el tema de el brindar bioseguridad a los hospitales de primer y segundo nivel, ¿no? Hay la ley SAPSI, que ustedes la deben conocer, es la que de alguna forma promueve, digamos, algunas competencias bajo niveles de gestión, ¿no? Ministerio, gobernación, municipio, y hasta incluso responsabilidades también o corresponsabilidades a nivel comunitario. En este caso, los primeros y segundos niveles, de acuerdo a competencias, es el municipio quien de alguna forma tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces, y ahora principalmente los primeros y segundos niveles sí son prácticamente la puerta de entrada de los pacientes que pueden tener sospecha de COVID. El COVID, mientras más antes se trate, es mejor, ¿no? No hay que esperar a que se complique. Entonces, es importante que estos primeros y segundos niveles también sean fortalecidos. Es una competencia del municipio, y cómo tienen que ser apoyados en el fortalecimiento es a través de los equipos de protección personal, ¿no? El personal de estos hospitales obviamente tiene que estar protegido, porque si se enferman entramos prácticamente en un conflicto en temas de atención, ¿no? Muchos hospitales de primer, segundo nivel solamente tienen un médico, algunos tienen atenciones de 6 horas, otros de 12, de 18, y otros son de 24 horas, los de segundo nivel, pero hay algunos que son con horarios limitados.
y obviamente son horarios limitados porque no se cuenta con todo el personal para precisamente tener abierto 24 horas. Entonces, en esos lugares, el proteger a tu médico, el proteger a tu enfermera y a todo el personal es clave, y obviamente cómo se realiza eso es proporcionándoles equipos de protección personal. Equipos de protección personal que puedan utilizar ellos de manera diaria, tener ellos los protocolos, cumplir los protocolos que dicta el Ministerio de Salud, de manera de que ellos estén protegidos y de alguna forma también puedan garantizar a la gente que está acudiendo que estos hospitales o estos centros de primer, segundo nivel también cuentan, digamos, con alguna guía operativa en temas de bioseguridad. Y algo que debo decirles en el marco de la experiencia, ustedes han visto muchos médicos que están falleciendo, muchas enfermeras que están falleciendo durante esta segunda ola, sobre todo ha sido mucho más fuerte. La mayoría no ha sido gente que está tratando COVID, les cuento. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente que está en primera línea con el COVID cumple un protocolo estricto de bioseguridad, en temas desde el cambiado del equipo de bioseguridad hasta el sacarse los equipos de bioseguridad. ¿Quiénes son los que más están en este caso afectados por el COVID? Son esos médicos, licenciadas y enfermeras que están en hospitales que no son COVID, que de alguna forma se han flexibilizado en los equipos de protección personal, que puede ser una de las razones, o dos, que no cuentan con equipos de protección personal, ¿no? Y esto es importante mencionarles la primera diapositiva. El 80% de las personas pasan como un resfriado. De ese 80%, un 20% son asintomáticos. Entonces, se dan cuenta, todo ese 80 y 20% quizás esté yendo a hospitales de primer y segundo nivel, donde, entre comillas, no se cumpliría los protocolos estrictos de bioseguridad con equipos de protección personal, ya sea por descuido del personal o por quizás los insumos que no se les haya dotado al personal de salud. Entonces, hago énfasis en esto porque creo que es importante mencionar los hospitales de primer y segundo nivel también son competencias del municipio y de alguna forma hay que también prestarles mucha atención. Bueno, ahí yo he acabado con esta pequeña presentación y bueno, quedo abierto quizás a alguna de las preguntas que quizás pueda resolver. No sé, Nájera, si tú vas a modular esta situación. Muchas gracias. Querido Percy, muchísimas gracias. Agradecemos mucho tu explicación y todo lo que nos has compartido. Así que por favor, ahí no tengo para poder cortarte la transmisión de pantalla. Agradecemos. Genial. Gracias, Percy, realmente por poder darnos esta información. Las personas en el chat han estado expresando el agradecimiento para esto. Ha sido una exposición muy completa y muy interesante de tu parte. Tenemos un par de preguntas, querido Percy, tal vez si también Bernarda puede decir algo al respecto. Nos dicen efectivamente que la recomendación es cambiar de manera constante los barbijos. Sin embargo, dentro de la gestión municipal sabemos que la gestión de residuos sólidos es una competencia y el poder cambiar de barbijos de manera constante también es una generación de basura. ¿No? Tú, desde tu especialidad, querido Percy, ¿cómo crees que se deben manejar estos residuos a nivel municipal? ¿Cuál sería tu recomendación más médica referente a este aspecto? Gracias, Nájera. Bueno, creo que sí, el manejo de residuos es un aspecto muy importante. Ahora se está generando mucho residuo, en este caso, digamos, contaminado, entre comillas, que son los barbijos. Y obviamente deberíamos tener o apropiar o copiar quizás algunas políticas que utilizan en algunos establecimientos de salud, ¿no? En este caso de primer y segundo nivel. Tanto los centros de salud de primer y segundo nivel cuentan con protocolos establecidos de manejo de residuos patógenos. Y obviamente estos centros precisamente tienen envases especiales para estos residuos y tienen la forma de desechar estos residuos patógenos que tienen que ser manejados así. Entonces, quizás importante tomar en cuenta esta recomendación y cada gobierno municipal tiene una red de establecimientos de salud. De hecho, la estructura que plantea la normativa del Ministerio de Salud, cada municipio tiene coordinaciones de red. Municipios grandes tienen 4 coordinaciones de red, 5 coordinaciones de red. Municipios más pequeños tienen una coordinación de red por cada municipio
y obviamente a través de esta coordinación de red, que es la instancia gerencial que de alguna forma se encarga de hacer cumplir toda la normativa de bioseguridad en los establecimientos de salud. Pueden ser los aliados más estratégicos, digamos, para el tema del manejo de residuos o tener políticas de manejo de residuos. De hecho, tienen que tener políticas de manejo de residuos, no solamente en los hospitales, sino dentro de las alcaldías, precisamente para el tema de los barbijos y otros utensilios como guantes, que en algún caso también los utilizan. Adelante. Muchísimas gracias, querido Percy, por esta interesante explicación. Esperamos haber podido responder a la consulta que nos ha llegado. Tenemos además otra consulta, tal vez tú, Bernarda, podrías darnos aquí una respuesta en el marco de el tiraje que deben tener los hospitales, en este caso, ¿es parte de la competencia municipal o se tienen colaboraciones a nivel central? Perdón, creo que este tema, Percy lo puede responder mejor. Obviamente son competencias municipales, todo el manejo de residuos, manejo de basura. Hay todo lo que decía Percy, un protocolo para todo esto. Percy, si tú puedes complementar desde tu especialidad, porque hay la competencia municipal para esto. Gracias. Claro que sí. Claro que sí, yo voy a compartirles algunos links que tengo y que de alguna forma quería también presentar. No sé si ven, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo, querido Percy. Bueno, es el decreto supremo 29601, donde prácticamente se puede ver aquí todo lo que son los objetivos principales en temas del modelo de atención en salud, ¿no? Este decreto creo que es importante. Muchas autoridades municipales dominan esto, pero tomando en cuenta el escenario que actual tenemos, donde están nuevos postulantes, creo que es importante que conozcan y cómo está estructurada la red de salud, lo que les mencionaba, qué funciones tienen las redes de salud, qué funciones tiene el coordinador de red, las redes municipales SAPSI, y obviamente también maneja lo que es el modelo y la estructura estatal, ¿no? Ahí está el nivel municipal, el nivel departamental, el nivel nacional, que de alguna forma cada uno tiene sus competencias. Esto también está ligado a lo que es la ley 2426 del funcionamiento de los directorios locales de salud, y prácticamente esta es la estructura que se maneja, ¿no? Hay autoridades locales de salud, comités locales de salud, consejos sociales municipales de salud, consejos sociales departamentales de salud y consejos sociales nacionales de salud, cada uno con competencias muy, muy diferentes, y obviamente que de alguna forma deben articularse entre sí, ¿no? Creo que es importante, lo estoy pasando esto de manera muy, 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 muy rápida, y también mencionarles de que en la página del Ministerio de Salud, que también en la presentación está el link, existe la guía para el manejo de COVID en el parte del Ministerio, tanto la de vigilancia comunitaria, las guías rápidas de manejo de pacientes, las guías de protocolos de instalaciones deportivas, las guías de diagnóstico y tratamiento, las guías de procedimientos de bioseguridad, y aquí un poco me quedo porque creo que en este marco de esta guía está prácticamente todas las directrices sobre las cuales los municipios, las gobernaciones deberían de alguna forma hacer cumplir en el ámbito de político de cada una de las instancias. En este caso estoy hablando también de las gobernaciones, pero también de los municipios, digamos, de alguna forma, porque existen muchas competencias. Este protocolo, obviamente, tiene que ser cumplido en el marco, de este decreto supremo, donde establece prácticamente las competencias en el tema de salud y en esta instancia que son las redes de servicios, ¿no? La coordinación de red, fíjense, el coordinador es responsable técnico de la coordinación en los 3 niveles de atención de salud, ¿no? Y obviamente depende orgánica y funcionariamente del CEDES, pero de alguna forma genera y suscribe compromisos de gestión con el ministerio y con los niveles municipales. Creo que es importante estos 2 instrumentos de manejarlos muy bien con las guías de procedimientos de bioseguridad, de manera que se pueda, digamos, dar respuesta a cada una de las dudas que tienen los participantes. No sé si he sido un poco claro en este tema.
Yo creo que sí, querido Percy, realmente has podido brindar unas herramientas que tal vez para nosotros a principio pueden ser desconocidas, pero después de esta intervención creo que podemos revisar. Este material va a ser compartido, ¿no? A través del registro que ustedes han tenido y también lo podemos copiar en el chat al final de esta sesión. Como última pregunta, querido Percy, y seguro que está también en estos protocolos de la revisión que va a tener cada participante, sin embargo, ¿qué aspectos tú crees que debería considerar, ¿no es cierto?, las autoridades locales para la determinación de una emergencia municipal, ¿no? En el marco de tu conocimiento y con toda la experiencia que hemos tenido como PNUD. Yo creo que es importante, muchas gracias, creo que es importante, bueno, cada municipio, como decía, tiene una instancia técnica de salud, ¿no? Que son las coordinaciones de red, y en los municipios que son mucho más grandes, como por ejemplo los municipios cabezas de departamento, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, tienen un equipo quizás mucho más especializado, ¿no? En el cual cuentan con prácticamente epidemiólogos que de alguna forma pueden medir cuál es la tasa de crecimiento que tienen y la tasa de transmisión, el famoso RO, que en este caso del COVID se ha tratado tanto, porque una persona tiene, y bueno, el COVID en este caso, se habla que tiene un RO de 3 a 4, que quiere decir que una persona tiene la posibilidad de contagiar a 3 o a 4 personas, ¿no? Cuando este RO está en 3 a 4, está incrementando prácticamente, o la tendencia a incrementar los casos está en cada municipio. Si esto va disminuyendo el RO a 1, se estabiliza, quiere decir que estabilizando, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, uno en cada municipio tiene que tener un equipo donde prácticamente tenga el control del diagnóstico laboratorial de sus pacientes de caso COVID, el monitoreo de cuántos sospechosos ha habido, el índice de positividad, ¿no? De 1000 pruebas que yo he tomado, han salido 500 positivas, quiere decir que hay un índice de positividad del 50%, y eso obviamente nos da una alarma que hay una transmisión comunitaria fuerte, o puede ser el caso de que se procesen 1000 muestras, pero de las cuales solamente 100 sean positivas, ¿no? Que es un índice de positividad de 10%, que de alguna forma nos mantiene como que en una tranquilidad, que hay una transmisión, sí, pero no está tan elevada, ¿no? Entonces creo que este análisis tanto del tema de la vigilancia epidemiológica, de la notificación de casos sospechosos, los casos positivos para ver el índice de positividad, y el tema de tener una red de laboratorios que te pueda proporcionar estos 3 insumos, creo que podrían de alguna forma dar a las autoridades municipales algunas conductas, digamos, o respuestas que se podrían dar para controlar la pandemia, ¿no? Muchísimas gracias, Percy. Muchísimas gracias a todos y todas las participantes de esta sesión. Realmente es muy importante todas las intervenciones que hemos tenido desde Percy. Agradecemos mucho también su participación. Querida Bernarda, tal vez podamos dar unas palabras de cierre a este taller tan interesantísimo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a todas y todos los participantes. Los esperamos después del 7 de marzo. Les deseamos el mayor de los éxitos en este camino político. Agradecer obviamente a PNUD, agradecer a Luciana, Percy, Fernando, Grisel, Nájera, a todos y cada uno de ustedes. Decirles que las cartillas que hemos producido con PNUD lleva toda esta información, obviamente muy didáctico y muy básico. A ver si maneja un tema mucho más amplio. Sin embargo, hemos querido llegar a todas ustedes y todos con estos datos que son importantes y serán relevantes para cuando ustedes estén de autoridades en la gestión municipal. Muchísimas gracias. Gracias, querida Bernarda. Efectivamente, estas cartillas van a estar disponibles
en las páginas de ACOBOL, de las asociaciones y pues también del PNUD a disposición suya. Agradecemos mucho que hayan estado junto a nosotros y nosotras en este espacio. Agradecemos mucho al doctor Percy Calderón, que es nuestro asesor en salud en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, y a todas las personas también de ACOBOL que han podido hacer posible este espacio. Nada más para finalizar, por favor, si podríamos prender nuestras cámaras para sacarnos una fotografía en el marco de todo este espacio de reflexión que hemos tenido. Muchísimas gracias y vamos a tomar la fotografía. Ahí tú me das la alerta a Mayra, tú me dices cómo hacemos y cómo se la toma. Los esperamos en el próximo evento del lunes próximo, por favor. A ver, ahí algunos están abriendo las cámaras. Gracias. Ya estoy tomando la foto. Listo, muchas gracias. Gracias, Nájera. Gracias a todos por la atención. Gracias a todos por este espacio. Gracias, Bernarda. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.